casi, casi 5 minutos pasan de las 6 de la tarde hasta las 7. Te acompañamos acá en Sin Vueltas, en vivo, en el canal de la ciudad. Bueno, nos metemos en un tema, pero para meternos, quiero compartir con ustedes estas imágenes. Te quiero preguntar algo que le preguntamos a todos los que se sientan en esa silla. ¿Qué es el cáncer para vos? ¿Qué es el cáncer? Es una pregunta difícil. Mira, el cáncer creo que tiene varias definiciones. Si le tengo que definir al paciente, yo le digo que es el cáncer, es una enfermedad de los genes. Yo creo que es una palabra que tiene mala prensa. Y el cáncer es una mierda. El cáncer era como una enfermedad que te generaba un rótulo, y el rótulo fundamentalmente era muerte. Y yo entiendo esto, lo entiendo hace muchos años, cuando realmente era una larga y penosa enfermedad porque no teníamos nada para ofrecerle. Pero esto dejó de ser una larga y penosa enfermedad, todo lo contrario. Yo lo defino como algo disruptivo, algo que te parte al medio, algo que te cambia de estructura. Que a partir de que tenés ese diagnóstico, todos los pacientes dicen, me cambió la vida, me cambiaron los valores, me cambiaron los intereses. Hay mucha gente que le va muy bien, que de hecho logramos con estos tratamientos controlar la enfermedad, y que tengan una buena calidad de vida y que sigan haciendo vida prácticamente normal. Y el cáncer al descubierto, justamente yo creo que lo que tiene que hacer es mostrarlo, descubrirlo, visibilizarlo, porque justamente hoy no es sinónimo de muerte. Ahí estamos viendo, bueno, con ese video, esa introducción, le damos la bienvenida y recibimos un aplauso a Manuel Sopi, médico oncólogo. Él es el creador del proyecto Cáncer al Descubierto. Bienvenido, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, y voy a empezar así. ¿Qué es el cáncer? Y es algo muy difícil de definir. Ahí recién veíamos la pregunta que yo le hacía a varios oncólogos de distintos lugares, y todos te dan definiciones distintas, porque depende de cómo lo viva cada persona, cómo lo viva cada paciente, cómo lo viva cada familiar, te puede dar una definición distinta. Hay una definición propiamente académica que es... ¿Y vos cómo lo definís? Contámelo, estamos acá tomando un café. Y digo, che, Manu, ¿qué es el cáncer? Porque no entiendo. Yo el cáncer, en una de las entrevistas, lo definí como un sinónimo, es incertidumbre. Claro. ¿Qué es lo que vive el paciente, lo que vive el familiar cuando le dicen tenés cáncer? Porque es cierto que muchas veces, como veíamos en los videos, el cáncer es una palabra que tiene muy mala prensa. Bueno, generalmente las historias malas son las que más se cuentan, las historias buenas. De hecho, yo te iba a decir que en realidad me parecía que el sinónimo más fuerte, o el primer pensamiento que tiene una persona que recibe ese diagnóstico, es muerte, más que incertidumbre. Pero depende del diagnóstico. Claro, ¿no? también, pero es inevitable no pensarlo como familiar o como paciente. Es que sí, es que es una palabra que tiene mucho prejuicio, y ese prejuicio es porque nosotros, creo que a medida que vamos creciendo, vamos complejizando las palabras. Si uno le transmite o le pregunta a un chico, o los padres cuando le dicen, che, tengo cáncer, los chicos lo interpretan distinto el cáncer. Nosotros, a medida que vamos creciendo, ¿cómo es eso? Complejizamos todo. Sí. El otro día entrevistaba a una paciente con cáncer de mama, con diagnóstico a los 30 años, que el diagnóstico se lo hacen en medio de la maternidad, con un hijo de 4 y otra hija de 7 años. Y yo le preguntaba, ¿cómo hiciste para manejar la información con tus hijos? Y un poco lo que me decía ella es, agarré, lo senté, le dije, che, tengo cáncer. Y cuando ella le dice a los hijos no se lo toman, o se lo toman distinto a como se lo toma un hermano, un padre, una madre. Porque nosotros complejizamos todo, digamos. El ser humano tiene, a medida que va creciendo... Mentaliza y para el chico es blanco, negro. Nosotros es más liviano, ¿no? Nos metemos en la gama de los grises porque no damos manija con muchas cosas, tenemos otra psiquis, tenemos otra forma de pensar, y ese pensamiento más complejo nos hace complejizar la palabra. Aparte, yo creo que vivir, cuando uno vive y uno le llegan historias, le llegan comentarios, y históricamente la historia mala es la que más vende. ¿Y a través de qué? Está bueno eso lo que decís, porque digo, me da pie para preguntarte, ¿a través de qué historia, o si fue a través o por alguna historia que nació este proyecto? Te pregunto cómo nace. El proyecto creo que nace de varios lugares.
Yo siempre tuve la idea o la intención de querer ayudar a la gente y ayudarla de una forma distinta a lo que me daba el hospital. Yo cuando me formé, hice medicina porque... ¿Dónde estudiaste? Estudié en El Salvador, acá en Buenos Aires. Sí. Después hice la residencia de clínica médica en Mar del Plata. Yo soy marplatense. Ahí en la residencia de clínica médica me topé con la pandemia. Mira. La pandemia fue un momento muy duro para mí como médico. Yo me recibí con 23 años y a los 24, 25 años estaba intubando pacientes de 40 Claro. años Pero fue una escuela... y, o 25 años con escuela COVID grave. Habrás Sí, sí, visto de sí. todo. Y entonces, volviendo a eso, el origen, decís, de diferentes ¿no? Claro, historias, y ahí, ese proyecto. Sí, y ahí medio como que vi morir mucha gente joven. Ahí contuve mucha gente por teléfono en la era de COVID. Y después cuando yo elijo hacer oncología, cuando yo me empiezo a formar por oncología, yo volví a casa y decía, che, este paciente me quedé con ganas de hablarle un rato más. Pero claro, el sistema de salud no te permite hablar No. 2 horas con el paciente, no Claro. te permite despejarle todas las dudas. Entonces, yo decidí o intenté crear un espacio donde el paciente pueda responder y resolver esas dudas que tiene cuando sale del consultorio, cuando la puerta se cierra, porque muchas veces pasa que el paciente te Preguntas dice, aparecen ¿Dónde quedás? después. sí, salí del consultorio y Claro. me anoté todas estas preguntas. Le digo, ¿y esta de cuándo la tenés? No, de cuando salí hace 5 minutos del consultorio. Claro, que es Y- cuando tal vez termina de asimilar la información que acaba de recibir y la va procesando y ahí se generan las dudas. Es que pasa eso. Es eso. Y, así nace el proyecto. Sí, ahí dije, che, tengo que hacer algo para darle una vuelta de rosca a Manu, ¿lo compartiste con alguien ese nacimiento de este proyecto? un poco... No sé, un mejor amigo, sea médico también o residente, no sé. Lo fui compartiendo Familia. con mi familia, con amigos, con gente del trabajo. Claro. Pero ahí había algo que a mí me gustaba, que era la idea de ayudar a alguien, pero también había un miedo, que era salir a los medios. Los médicos generalmente tienen mucho prejuicio a salir en las redes porque es la típica, ¿viste? El médico que está en las redes se la pasa hablando de medicina y capaz que no se dedica tanto a la parte asistencial. Y el archivo, nadie resiste. Nadie resiste el archivo. Es que... Pero Consejo, ojo al piojo. la realidad es que en la oncología y los pacientes que tienen cáncer necesitan tener un apoyo extra. Necesitan tener un... ¿Cómo funciona? ¿Cómo se acerca el paciente? O la familia que también necesita la contención. Esto es un poco como una red. Cuando yo voy entrevistando gente, voy subiendo esto a las redes sociales, a Instagram, YouTube o Spotify, y ahí hay varias personas que tienen cáncer o que tienen un familiar con cáncer y se lo van pasando. Y de esa forma me ha pasado de estar en consultorio y me dicen, che, hoy vine escuchando, hoy me tocaba hacer quimio. Y vienen acá hay mucha gente que vive en provincia y vienen al hospital escuchando el podcast y dicen, che, vine escuchando el podcast y la verdad que llegué distinto, llegué más tranquilo porque un poco hoy hay mucha información. Hoy te metes en ChatGPT, tengo cáncer de esto, ¿qué tengo que hacer? Pum, te baja todas las guías y te dice más o menos lo que tenés que hacer. ChatGPT te da mucha información, pero los médicos están formados. Y información no es lo mismo que formación. Y la formación te permite bajar conceptos más claros, te permite tener una visión más integral, te permite ayudar más al otro, no solamente de la parte académica, sino también de contenerlo, de explicarle cuáles son las opciones y qué pasa en cada una de esas opciones. Para la gente que está mirando, o después cuando lo vea también por YouTube, digo, yo soy muy cuidadoso en lo que se dice, y está bueno esto que dijiste de googleo, ¿no? La información, que también hay que tener mucho cuidado, porque también esta información oncológica, hablo para hablar de este segmento, digamos, esta parte, este nicho, también hay cosas que son muy generales, ¿no? Claro. Lo que uno lee y no es algo aplicable a tal paciente, digo, o tal caso, ¿no es cierto? Digo, hay que tener cuidado también, digo, para los que están escuchando. Claro, pasa mucho eso que decís de mí. Muchas veces cuando uno busca, pueden hasta encontrar trabajos. Claro. Y los trabajos seleccionan un grupo de población que seguramente si hay una población subrepresentada en un trabajo clínico o en un ensayo clínico, va a ser el paciente sudamericano. Porque nosotros tenemos mucho menos, los protocolos de investigación los arman entidades generalmente Estados Unidos o Europa,
laboratorios de Estados Unidos o Europa, y muchas veces nosotros replicamos los resultados que esos estudios de investigación arrojan. Sí. Y que nosotros homologuemos a un paciente a un estudio de investigación es muy imprudente, porque ese paciente no es igual que el que está en el estudio de investigación. No, claro. Y todos somos distintos. Nosotros, los cuatro que estamos acá en la mesa, somos todos distintos. Todos tenemos distintas formas y todos podemos responder distinto a la quimioterapia, podemos tener distintos efectos adversos. Pero pregunto, no sé si está dentro de estas opciones de podcast que tenés, entrevistas con pacientes que estén haciendo el proceso de quimio, contando el relato de su experiencia, porque me imagino al nuevo, al que no sabe cómo es y va con todos los miedos, tal vez escuchar a esa persona que ya lo pasó y que dice, mira, te puedes sentir así, asá. ¿No lo representa un poco? Totalmente. De hecho, hemos armado una entrevista con una paciente. Todas las entrevistas, si tuvieran la posibilidad de verlas, están en distintos lugares. Hacerlas en distintos lugares tiene una magia, que son todos lugares disruptivos y capaz que son lugares en los cuales el paciente se siente representado. Y hace poco hicimos una entrevista con una paciente en una iglesia, que era un espacio abierto, pero después tenés todas las cosas técnicas que a mí como médico a veces se me escapan, pero por suerte tengo un gran productor atrás de esto, que es Lauta Ledesma, que siempre me ayuda y siempre colabora y hace su magia detrás de cámara, y que es armar y montar un escenario en cualquier lugar. Y hace poco entrevistamos a esta paciente que yo les comentaba hace un rato. Es una paciente muy joven que tuvo cáncer de mama y que contó su experiencia, sus cambios corporales. Lastimosamente, ese episodio todavía no va a salir porque hubo un problema con el audio, y todos los episodios son especiales, pero para mí el episodio más especial es el del familiar del paciente oncológico y el del paciente oncológico, porque este proyecto es para el paciente y los familiares. Y claro. O sea que yo no hablo de cuestiones personales, pero tiene que ver y abre un poquito la puerta solo para hacerte esta pregunta. Mi viejo fallece de un tumor y en el sanatorio. Se internaba, salía, se internaba, salía, se internaba y fallece. Esto era 7, 8 años. Cuando iba de visita el médico, su médico oncológico, para chequear a ver cómo iba todo, yo me anotaba preguntas, pero iba un ratito y le preguntaba. Fuera de lo, digamos, fuera del que me vea mi viejo preguntarle. Iba con todas mis dudas, miedos, mi vieja también. Pero después, por eso voy a esto que te decía Mechi, ¿no? Esto del entorno, de la familia. ¿Quién nos acobijaba, nos sacaba dudas, nos mimaba, vamos a decir así, fuera de lo que era el médico? Eran los enfermeros que estaban siempre ahí, con mi viejo. Sí, los enfermeros, como bien decís, son una herramienta fundamental importantísima. En todos los procesos, en cualquier enfermedad, no solamente en la oncología, sino también cuando un paciente se interna, cuando un paciente va a hacer diálisis porque no le anda el riñón. Los enfermeros tienen mucho contacto con el paciente y son el que te agarra el brazo y te pincha, digamos. Sí, sí, entonces, ese contacto, si yo te hago esto, no es lo mismo que si yo te hablo sin tocarte. Exacto. Entonces, a veces tocar al paciente, abrazarlo, charlar, darle la mano, es tan importante como recetar la quimio correcta o recetar el tratamiento correcto para que el paciente salga adelante. Pero ¿cómo enfrentas, por ejemplo, te llega alguien con una manchita, un carcinoma mínimo, que se lo sacas y por ahí zafó, ¿no? A una persona que te llega con una metástasis, que probablemente, o sea, los dos son cáncer. Entonces, ¿cómo encaras en función de la gravedad cómo es el procedimiento para enfrentar? Porque al que tiene metástasis no le quieres decir, te queda un mes, ¿no? Pero al otro, bueno, es más fácil decirle, te quito esto y ya está. No tomes más sol, vení en un año, te reviso, Mira, Rodo, lo que decís es complejo porque dentro de los tumores tenés un montón de variedades. Dentro del cáncer tenés un montón de variedades. Como oncólogo, cuando lo ves dices, uy, esto. Hay muchos escenarios distintos. Hay escenarios donde un paciente viene muy grave y tiene un tratamiento específico o hay un tratamiento al cual responde muy bien y lo vemos de acá a 6,
8 meses y el paciente tuvo una respuesta patológica completa y no le vemos enfermedad, a pesar de ser un paciente que haya venido con enfermedad metastásica. Es como el día a día. Sí, yo diría que uno no le debe, como médico, no le debería bajar la presión a ningún paciente hoy. Claro. Okay. Porque a veces... Eso ha evolucionado, Eso gracias a Dios. Eso evoluciona. Ya no te dicen, bueno, ¿es correcto? No. No, porque hay médicos que te dicen, vaya arreglando sus asuntos. No sé si eso pasa hoy. ¿Pasa? La verdad es que no sé, donde yo trabajo no pasa, pero capaz que en otros lados pasa. Claro. O quizás Yo tengo una tía que le dijeron, señora, vaya arreglando su testamento. Sí, claro. Bravo. Y es un tema muy delicado que hay que manejar con mucho tacto y sobre todo yo creo que es muy importante trabajar en conjunto. Claro. Uno no puede largarse a hacer, pero cualquier cosa, ¿no? Atender una sala de internación solo, necesita de la enfermera. Sí. Uno no puede morir en el túnel y de la soberbia decir, che, yo esto lo puedo manejar solo, no. Uno necesita trabajar en grupo, en equipo. Aparte, digo, en grupo, ayúdame con esta pregunta porque, a ver, no sé hoy por hoy en las universidades, pero también fuera de, ¿qué importancia tiene la educación emocional? ¿Sabés que es fundamental? Claro. Pero es muy difícil de llevarlo a cabo. Claro. Yo cuando estudiaba hacíamos ejercicios de educación emocional, una situación de que se moría un paciente, pero eran materias que no están bien jerarquizadas en la facultad. Claro. A lo que más vos salís de la facultad y sabés muy bien anatomía, muy bien patología, muy bien histología, muy bien bioquímica. Lo técnico, ¿no? Pero la parte de inteligencia emocional creo que las vas desarrollando. Que tiene que ver con los sentimientos de la persona y también la personalidad de cada uno, ¿no? La empatía y eso lo desarrolla uno como ser humano, no se estudia. Es que no se estudia. No. Y como vos decís, Mert, el paciente te percibe distinto cuando vos vas, hablás, le charlás, lo tocas, lo revisás, que cuando vos te sentás le decís, toma, flaco, acá tenés el paracetamol, el ibuprofeno, estoy yendo a la cuestión más bueno, es que en sencilla. general, digo, en cualquier aspecto, en cualquier especialidad, no solamente la oncológica, uno termina yendo y buscando al médico que más cercano siente, el que te habla un poco más, el que te escucha. Y que también de fondo, es una apreciación mía muy personal lo que te voy a decir, hay muchos, si no es la mayoría, pero bueno, orígenes emocionales, ¿no? De todas estas enfermedades. Así que, gracias por tu visita, fuiste muy claro. De verdad. ¿Cómo hace la gente para ver videos, el podcast? Contanos. El proyecto está en Instagram, es nuestra principal red de difusión y se llama Cáncer al Descubierto. Y después tiene en Spotify Cáncer al Descubierto o YouTube Cáncer al Descubierto. Ahí ven los podcasts en forma de video o el podcast tradicional para escuchar en el auto camino a Capital, acá que tenemos bastante tráfico y mucho quilombo para llegar a cada uno a sus lugares. Puede poner el podcast, que son podcasts de 30 minutos, 35 minutos. Perfecto. Y es información buena y entrevistando gente muy bien formada. Bien. Un aplauso a Manuel Sopi, médico, oncólogo. Qué placer escucharte. Emi, muchas gracias. Quédate acá, que ahora te despiden, voy para ese lado. Y un beso grande a la gente de Mar del Plata y mamás de allá, así que me encanta que seas de Mar del Plata. Señores, seguimos con la cocina.